Hola, ¿cómo va? Bueno, comenzamos con la última de las 4 clases de este módulo de diseño e innovación. En esta última clase nos vamos a enfocar en lo que hemos llamado diseño de experiencia. Eh, en esta última clase nos vamos a enfocar en lo que hemos llamado diseño de experiencia. Eh, Abordamos esta temática porque entiendo que es una temática que articula, abarca distintos aspectos de los temas que hemos visto en las 3 primeras clases. Hoy en día ya no solamente la vinculación de usuarios y consumidores con los fabricantes o los oferentes o los comercializadores de productos, en este caso de muebles o de servicios vinculados a ellos, se conectan por los aspectos directos que tienen que ver con la función, la carga simbólica, la valoración estética, que como ya vimos en las clases anteriores, pueden generar productos y identidad marcaria, sino una experiencia mucho más imbrincada, mucho más participativa, en muchos casos y con una tendencia creciente, ayudado por las redes sociales. El vínculo entre la empresa, los productos que ofrece, la oferta general con sus usuarios, está mediado por una experiencia, muchas veces directa, física, a través del espacio comercial y, como dijimos antes, de manera creciente por una experiencia virtual. Así que vamos a ir viendo en estas 3 partes de esta última clase, ir desgranando los aspectos que conforman lo que llamamos el diseño de la experiencia y puntualmente de la experiencia en el punto de venta. En esta primera parte vamos a hablar sobre qué es una experiencia, antes de entrar en los aspectos de pensar, diseñar, concebir una nueva experiencia. Cuando nosotros hablamos de experiencia, lo primero que se nos viene a la cabeza son situaciones que nos han provocado mucha recordación, que nos han impactado, como vemos esta imagen de un bebé recién nacido, el nacimiento de un bebé, de un hijo, o la muerte de alguien querido o de alguien que nos impacta de alguna manera. Son experiencias vitales, son experiencias que nos marcan a lo largo de buena parte de nuestra vida y nos acompañan recordándolas de manera concurrente. No solamente tienen que ser experiencias, como decíamos antes, tan límites como el nacimiento o la muerte. Pueden ser experiencias que nos hacen disfrutar, como un evento deportivo o un paseo turístico con un amigo, una amiga, una pareja. Es decir, ese tipo de experiencias son experiencias que, que nos atraviesan y que nos acompañan gran parte de nuestra vida. La mayoría de ellas surgen de una manera espontánea, aunque, como en el caso, por ejemplo, del evento deportivo, tiene un elemento de contenedor muy importante, como es el montaje del espectáculo. Pero lo que sucede ahí en los 90 minutos es algo que es impredecible. Pero no todas las experiencias son experiencias naturales, vividas, experiencias digamos, espontáneas, sino que tenemos también, y cada vez más, y desde hace un tiempo, con mucha asiduidad, lo que llamamos experiencias construidas. En esta imagen vemos, por ejemplo, Disney World,
que es un parque temático de diversiones donde todo lo que sucede adentro ha sido preconcebido para que quien pasa por ese lugar pueda asombrarse a cada instante, recordar momentos de su infancia o de sus vínculos con sus hijos o sus sobrinos o amigos. Es decir, es un espacio que todo el tiempo nos genera estímulos y que seguramente para quien pasó por ahí va a ser un tránsito difícil de olvidar. O este caso, traigo casos así muy, si se quiere, muy trabajados, muy pensados, como este hotel de Turquía, llamado Poseidón, que está hecho bajo el agua. Entonces, bueno, quien vive esa situación, obviamente no es comparable con quien pasa por un hotel de viajante de comercio de la localidad de, no sé, de Junín, para decirlo algo. Son situaciones muy distintas, muy diversas, y justamente acá está muy explotado el sentido memorable y obviamente disruptivo de la propuesta que se ofrece. O en este caso que son ejemplos de lo que se conoce como cocina molecular, que es también una experiencia de comida gastronómica en donde los atributos sensoriales de la comida están sumamente trastocados respecto de nuestra memoria cultural. Para nosotros una carne es una carne, una ensalada es una ensalada, una sopa es una sopa. Bueno, en la cocina molecular se construye una experiencia gastronómica donde todo eso se trastoca y nada es lo que parece. O este museo interactivo donde se recrean situaciones virtuales que simulan en muchos casos leyes o fenómenos que pueden resultarnos abstractos o lejanos, o en este caso la recreación de un mundo jurásico en un parque temático como puede ser Tecnópolis. En resumen, podemos decir que experiencia, como vemos acá en este slide, es un modo de conocimiento, es una forma de adquirir información y conocimiento, pero donde se conjugan la observación, la participación y la vivencia. Y algo muy importante, que una experiencia, al mismo tiempo de ser un proceso de incorporación inmersiva de conocimiento individual, es una situación que, siendo seres sociales, necesitamos compartir y construir narrativamente. Vamos ahora a ver un repaso de cómo ha ido cambiando, evolucionando el concepto de experiencia a lo largo de la historia para poder llegar a lo que hoy entendemos por experiencia. Bacon, que es considerado el padre fundador del pensamiento científico, entendía la experiencia desde el lugar del experimento que permite validar una teoría, como es en el caso de la ciencia. Para Immanuel Kant, un filósofo alemán, la experiencia es sensibilidad. O sea, la experiencia es lo que me estimula, lo que atraviesa mis sentidos, pero no es parte de mi conocimiento. Sería los radares que tenemos, es lo que nos sucede, pero no es incorporado como conocimiento. Otro filósofo también, Hegel, el padre de la dialéctica, considera que la experiencia
es un proceso donde efectivamente hay detectores sensoriales, pero la conciencia la termina modificando dialécticamente, es decir, los estímulos que genera la experiencia impactan sobre la conciencia y la conciencia al mismo tiempo modifica la experiencia. Es como el cuento ese del andaluz que arranca con un grano de arroz que se cruzó y termina contando que había hecho una paella. O sea, la experiencia no es solamente lo que a alguien le sucede objetivamente, esto es según Hegel, sino lo que la conciencia va reconstruyendo de lo que le ha sucedido. Castoriadis, también otro filósofo, incorpora la dimensión de la imaginación, o sea que además de lo sensible, la experiencia es recreada con la imaginación, algo que tiene que ver con lo que decíamos antes y que es si se quiere, una depuración del planteo de Hegel. Es decir, no es lo que nos sucede solamente objetivamente, no es, por decir algo, el auto que me chocó en la esquina de mi casa, sino que es lo que mi imaginación recrea con esa situación. Por otro lado, Walter Benjamin introduce el elemento del lenguaje como parte de la experiencia. La experiencia incorpora el lenguaje como un elemento estructural de la experiencia, lo cual nos permite imaginarla, darle forma y compartirla. Martin Hay plantea, a partir de estas últimas definiciones, una explicación de la experiencia que lo sitúa entre la experiencia es una situación que cruza el proceso subjetivo, lo que a mí me pasa con una situación íntimamente, con lo que podría ser narrado y compartido. Es decir, la experiencia no es solo lo que me pasa y tampoco es solo lo que yo narro. La experiencia es ese entrecruzamiento entre lo que me pasa y lo que yo narro. Y al mismo tiempo, al narrar, yo voy modificando esa experiencia. Y así el que la escucha o el que la comparte conmigo vive o revive de manera conjunta la experiencia que yo estoy compartiendo, y él también va aportando su propia narración, y así se van construyendo las experiencias a partir de esta conjunción entre el campo subjetivo y el campo narrativo y compartido de una experiencia. Acá vemos distintas formas de experimentar una experiencia, si se quiere, solitaria, podría ser como esta chica que está disfrutando de la libertad que le ofrece la bicicleta, o este muchacho que está transportado en la narración de un libro. Pero en cualquiera de los casos, en el caso del libro, no solamente está la situación subjetiva que significa estar leyendo el libro, sino la construcción, la nueva narración que ese lector está haciendo a partir de una situación íntima que ha escrito un escritor, y que esa narración que le está pasando a ese muchacho que está leyendo después puede ser compartida con otros que inclusive habiendo leyendo el mismo libro viven experiencias distintas. ¿Por qué? Porque sus imaginarios son distintos, sus sensibilidades son distintas, sus historias son distintas.
acá vemos también imágenes de experiencias colectivas, y también en una experiencia colectiva cada uno, de acuerdo a su historia, su imaginario, su subjetividad, su sensibilidad, procesa y genera su propia narrativa. Entonces, para concluir con esta parte, entendemos la experiencia como esta forma de conocimiento inmersiva, donde se entrecruza la etapa subjetiva propia, íntima de quien atraviesa esa experiencia, ese proceso, con la narrativa que se genera a través del lenguaje, compartible y por lo tanto modificable en el tiempo y en el proceso de interlocución entre otros participantes. Dicho esto, nos vamos a meter en lo que llamamos el diseño de las experiencias. ¿Por qué podemos diseñar experiencias? Bueno, porque si se trata, sacando las experiencias naturales, si nos enfocamos en las experiencias diseñadas, sabemos que diseñar significa construir un mundo artificial, un mundo no natural, un mundo que no existe, y por lo tanto diseñar una experiencia es prever, pensar, preconfigurar mundos experienciales que no existen. Entonces, si yo invito a alguien a cenar a mi casa y preparo un agasajo, bueno, estoy construyendo lo que va a ser los soportes, la dinámica de esa experiencia, algo que no sucede de manera espontánea como podría ser, por ejemplo, un terremoto. Cuando nos metemos en el diseño de experiencia, tomamos dos campos que me parece interesante abordar. El del diseño, que bueno, lo hemos venido trabajando desde la primera clase, y uno novedoso, que es el que se va a entrecruzar, o sea, vamos a diseñar algo que proviene de dónde. Bueno, algo que se estudia también como parte de lo que son las transacciones comerciales y que se conoce como economía de la experiencia. Uno de los primeros economistas que abordaron el tema de lo que se llama la economía de la experiencia fueron dos norteamericanos, Joseph Pine II y Gilmore, en el año 98, y plantearon algo así como que la economía había evolucionado de los commodities, o sea, de los productos naturales, sin valor añadido, sin valor agregado, a productos elaborados, diseñados, que la gente intercambiaba esos productos en el mercado, que después de eso surgieron los servicios como una manera de empaquetar como producto un conocimiento, y que en esta época estamos en presencia ya no de un mercado de productos o de servicios, sino de un mercado de experiencias. Es decir, que lo que a partir de la mirada de ellos, a partir de esta época, 1998, se abría, es una economía donde los agentes iban a generar intercambios de experiencias, ya no de mercancías, de bienes, de servicios, sino de experiencias memorables. Su definición nodal es: una experiencia tiene lugar cuando una empresa utiliza intencionadamente los servicios como escenario, los bienes como apoyo, para involucrar a consumidores individuales de una manera que genera un evento memorable. Es decir, la metáfora que ellos utilizan para entender esta nueva etapa de la economía es la del teatro. El servicio es el escenario, es el lugar donde transcurren las situaciones. Los bienes son elementos que apoyan la escena, serían, si se quiere, los actores, y el público de ese teatro no está comprando lo que le ofrecen los actores, ni está comprando una escenografía o
un vestuario, está comprando el tiempo en el que transcurre ese proceso de inmersión en lo que ellos llaman una experiencia memorable. Acá vemos un gráfico donde se visualiza este proceso que arranca en las materias primas, sigue con los productos, sigue con los servicios, aparece con la experiencia y después una última etapa que sería la transformación de esa experiencia. Y en cada salto lo que tenemos es una personalización cada vez mayor, cada vez está más enfocado en el usuario final. A medida que pasa el tiempo, vamos yendo de mercados comoditizados a mercados más premium y de paradigmas más anclados en la producción a paradigmas más anclados en el consumo. En este segundo gráfico hace una tabla comparativa entre las economías agrarias, industriales, de servicios y experienciales, donde se destacan una cantidad de atributos, cuál es la función económica de cada economía, la naturaleza de la oferta, el atributo clave, y como vemos acá, entre otras cosas, como vemos acá, la experiencia es la función económica es escenificar, ya no es producir, prestar como el servicio, extraer. La naturaleza de la oferta es generar algo memorable. El método de previsión, de provisión, los proveedores, es lo que dura, o sea, yo lo que te proveo no es un producto o un servicio a demanda, sino te provee un tiempo de duración como el que te va a consumir transitar por el parque temático de Disney. Y en este último gráfico, de los tres más importantes que aporta el libro de Payne y Gilmore, lo que vemos son las tipologías de experiencias que ellos proponen. Y esas tipologías son 4. La experiencia educacional, la experiencia del aventurero, la estética y la de entretenimiento, y están determinadas por el grado de inmersión que tiene el sujeto en cada experiencia y por el nivel de participación, si es más activa o es más pasiva. Bueno, y con esto terminamos esta primera parte.